¿Recuerdas qué son fracciones, fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas, suma de fracciones homogéneas? ¿Cómo se calcula el mínimo común múltiplo? Veamos, una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. Por ejemplo, cuando decimos una cuarta parte de una torta, se expresa 1/4, donde 4 es el denominador y es el número de partes en que se ha dividido la torta. Y el 1 se llama numerador y es el número de partes que se ha tomado de la unidad. ¿Qué son fracciones homogéneas? Son aquellas fracciones que tienen igual denominador, es decir, que la unidad se dividió en el mismo número de partes. Observa estas fracciones homogéneas. Tenemos 4 unidades, de las cuales una se ha dividido en 8 partes y de ellas se ha tomado 2, llamándose 2/8. La siguiente se ha dividido en 8 partes y se ha tomado de ella 4. Se escribe 4/8. La siguiente se ha dividido en 8 partes y tomamos de ella una parte. Se escribe 1/8. Y la última se ha dividido en 8 partes y de ellas tomamos 7. 7/8. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, las fracciones 2/8, 4/8, 1/8 y 7/8 son homogéneas. Ejemplos. Tenemos fracciones representadas en tortas, de las cuales la primera torta ha sido dividida en 4 partes y de ella se tomó una. La segunda ha sido dividida en 4 partes y de ella se tomó 3/4. Y las dos últimas también han sido divididas en cuarto, pero se ha tomado 6/4. Entonces son fracciones homogéneas porque todas han sido divididas en el mismo número de partes, es decir, tienen el mismo denominador. Y las fracciones heterogéneas, tenemos 3 tortas, de las cuales la primera ha sido dividida en 2 partes y se tomó una de ellas, quedó 1/2. De la segunda ha sido dividida en 3 partes, de las cuales se tomó una parte de ellas, 1/3. Y la última ha sido dividida en 4 partes y se ha tomado una parte de ellas, 1/4. Estas son fracciones heterogéneas porque todas las unidades han sido divididas en diferente número de partes. Las fracciones homogéneas se pueden sumar directamente
En cambio, las heterogéneas no. Suma de fracciones homogéneas. Cuando la adición o la sustracción se realizan con fracciones homogéneas, se suman o se restan los numeradores y se deja el mismo denominador. Por ejemplo, 13 treintavos más 6 treintavos es igual a 19 treintavos, porque 13 más 6 es 19 y como denominador se deja el mismo. ¿Cómo encontrar el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor de sus múltiplos comunes distintos de 0. Hay dos métodos. El método 1 se buscan los primeros múltiplos de cada número. Y para el método 2 es la descomposición del número en factores primos. Ejemplos. Encontrar el mínimo común múltiplo de 4 y 3 por el método 1. Se buscan los primeros múltiplos del 3 y de 4. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Los múltiplos de 4 son 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y puntos suspensivos porque son infinitos. La respuesta del mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12 porque es el menor múltiplo de 3 y de 4. Ejemplo. Encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y de 20 por el método 2. A. Se descompone cada número por divisiones sucesivas. B. Se multiplican los factores primos comunes que más se repiten por los no comunes. De esa manera, 3 y 20 son descompuestos por divisiones sucesivas. Entonces buscamos un número que divida al 6 y que sea el menor número primo. El 2 nos sirve. Entonces 6 dividido en 2 me da 3 y 3 dividido en 3 me da 1. Y el 20 lo dividimos en 2, me da 10. El 10 lo dividimos en 2, me da 5. Y el 5 se divide en 5, da 1. Expresado como potencia, como producto de factores primos. 6 es igual a 2 por 3 y 20 es igual a 2 por 2 por 5. Continuamos con el ejemplo de encontrar el mínimo común múltiplo de 6 y de 20 por el método 2. A. Se descompone cada número por divisiones sucesivas, ya lo hicimos. B. Se multiplican los factores primos comunes que más se repiten por los no comunes, expresando como producto de factores primos, 6 es igual a 2 por 3 y 20 es igual a 2 por 2 por 5. El mínimo común múltiplo de 6 y 20 es igual a 2 por 2 por 3 por 5. Y el mínimo común múltiplo de 6 y 20 es 60. Espero hayas recordado los conceptos. Hasta pronto. Recuerda que soy la docente Fabiola Balaguera.